Sean bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad nuestra reflexión va a ser un estudio bíblico que creo yo que es fundamental para el tiempo en el que vivimos. Probablemente mucho de lo que vamos a compartir en este día es ya bastante conocido para algunos, ¿verdad? Y quizá ellos podrían presentarlo mejor que yo. Pero probablemente no es, para algunos no es de su dominio todavía y pensando en ellos, ¿verdad? Es que quise hoy que recordáramos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, sin más, vamos a suplicar al Señor que nos acompañe para el estudio de hoy. Bueno, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, Señor, agradecemos, porque cada día de nuestra vida es un regalo de parte tuya. Por favor, oramos para que el Espíritu Santo grave en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades que tú revelaste acerca de la segunda venida de Jesucristo, tu Hijo. En su nombre te lo pedimos. Amén. La segunda venida de Cristo es un tema alrededor del cual hay muchas posiciones, ¿no? Por supuesto, y claro, la posición de los creyentes en el Señor Jesucristo, de los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos una seguridad, una firmeza de que se va a concretar, que es una realidad. Sin embargo, hay otros que dicen, no, eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Porque hace siglos que están diciendo que Jesucristo va a venir por segunda vez y hasta el día de hoy no aparece por ningún lado. Eso. Y por supuesto están todos aquellos que dicen que creen que la Biblia no es otra cosa más que un libro de mitos, de cuentos y leyendas, y que por lo tanto esto no tiene absolutamente ninguna validez, ¿verdad? Y que los que creemos en esto estamos engañados, ¿verdad? Y que estamos así quizás medio trastornados al creer en esto. Ahora, yo quisiera comenzar pues por ahí diciendo ¿por qué es que tenemos la certeza de que la segunda venida de Cristo va a ocurrir? Bueno, mire, esto comienza porque primero tenemos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Y claro, ese no es el tema de hoy, pero la historia, la arqueología, la ciencia misma, ¿verdad? La paleontología, y en fin, una cantidad enorme diría yo, de evidencias internas y externas a la Biblia nos garantizan que es la palabra de Dios. Además, el ejemplo de Jesucristo nunca cuestionó la validez de la Biblia de su tiempo, ¿no? Que claro, no tenía en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento, pero él nunca cuestionó la validez de las escrituras con las que se contaban hasta en el momento en que él estuvo acá. Entonces, además, no solo nunca lo cuestionó, sino que la citó como fundamento de su enseñanza, ¿no? Esa era su base. Entonces él siempre respondió como escrito está. Y a los fariseos y saduceos les digo, miren, ustedes yerran, porque ignoran la palabra de Dios, ¿verdad? Ignoran la escritura, les digo. Entonces claro, es un prerequisito para creer en la segunda venida, aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Primero. Segundo, cuando estudiamos las profecías acerca de la primera venida de Cristo, que eran una cantidad abundante y con una probabilidad estadística de cumplimiento que era prácticamente, según los matemáticos, era imposible que se cumpliera. Y se cumplió. Jesús vino.
la primera vez, tal como las profecías habían anunciado, ¿no? Claro, con miles de años de anticipación, se cumplió la primera venida. Y así como la primera venida se cumplió, entonces, claro, nosotros tenemos la seguridad que todas las profecías que anuncian la segunda, va a ocurrir con igual certeza, ¿no? Ahora, si no hubiera ocurrido la primera venida tal como la profecía lo habrían anunciado, entonces habría espacio para la duda, ¿verdad? Pero todo se cumplió con una exactitud increíble, ¿no? Entonces eso nos alienta, ¿verdad? Y nos da certeza. No estamos creyendo sin evidencia. Tenemos esa seguridad. En tercer lugar, el Señor Jesucristo, y no solo el Señor Jesucristo, pero los autores inspirados por el Espíritu Santo que escribieron el resto del Nuevo Testamento, anunciaron señales que íbamos a mirar cuando la segunda venida de Cristo estuviese cerca. Es decir, cuando la historia de la humanidad estuviese a punto de llegar a su final. Y usted no puede negar, lea Mateo 24, que es donde hay como un mayor resumen. No hay solo ahí, pero ahí es donde está como más resumido, o si no Lucas el capítulo 21. Y entonces usted ahí se va a dar cuenta que eso fue escrito hace más o menos un poco más de 2000 años. Entonces, si se dijo que cuando esas señales se dieran todas en su conjunto y en una dimensión que no podía ser ignorada a nivel del mundo, entonces que eso anunciaría que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Así es de que, con esa certeza de que la segunda venida es una realidad que se va a concretar en el futuro y creemos que será en el futuro cercano, entonces, aunque el día y la hora nadie sabe, entonces, claro, pasamos ahora a estudiar y a comentar y reflexionar sobre algunas de las cosas que la Biblia dice acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, a los discípulos y estaba a punto de retirarse, de volver al cielo e iniciar su ministerio como nuestro abogado defensor. Entonces, como nuestro sumo sacerdote. Entonces, comenzó a elevarse en las nubes, ¿no? Y entonces los discípulos quedaron mirando al cielo cuando él iba subiendo. Y nos dice el libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 11, que 2 varones con vestiduras blancas, dice que aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y aquí notemos lo siguiente, que los ángeles dijeron: este mismo Jesús. Jesús no va a venir como si fuera un holograma. No va a venir como algunos piensan. No dicen, si la segunda venida de Jesús es que Jesús viene a mi corazón. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, lo vieron ir en el cuerpo humano que él adoptó. Así fue. Y es interesante porque cuando se presentó a los discípulos después de haber resucitado, les dijo: miren, tóquenme para que vean que no soy un espíritu, no soy un fantasma. Incluso para mostrar que todavía él tenía el cuerpo humano con el cual se identificó con nuestra raza, todavía comió con ellos. Todavía comió. Entonces, y claro, Tomás el incrédulo, que había dicho que no iba a creer a menos que pusiera sus dedos en las llagas de Jesús, en las cicatrices de los clavos y de la lanza. Entonces, claro, cuando se encontró con Jesús otra vez y Jesús estaba con ellos, le dijo: Tomás, vaya, le dijo, pone aquí tu mano aquí, le dijo, y mira que yo soy, ¿verdad? Y no seas incrédulo, le dijo.
y no seas incrédulo. Entonces este mismo Jesús vendrá, ¿cómo? Así como fue, con el cuerpo humano glorificado, ¿verdad? Así vendrá, no va a venir eh, como, como un espíritu, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, el regreso de Jesús será así, será literal, ¿verdad? Así como los vieron ir. Y claro, el Evangelio no sería nada, no tendría razón de ser, si la segunda venida no ocurriera. Claro, y, y ya vamos a ver por qué. La segunda venida es fundamental, tanto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a Tito, le dice, aguardando la esperanza bienaventurada, le dice, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué declaración! ¿Verdad? Porque dice, primero, bueno, dice que la esperanza, el regreso de la segunda venida, ese es nuestro norte, ¿no? Ese es nuestro norte, el regreso de Jesús en la segunda venida. No hay otra cosa que estemos esperando que supere a eso en bendición, en bienaventuranza, en gloria. No hay. Entonces, y además, dice que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, claro, por todos aquellos que piensan que Jesucristo sí existió, que fue a lo más que fue eso, fue otro profeta, o que ni siquiera fue eso, que simplemente fue otro maestro, como cualquier rabino. Entonces, no, la Biblia es bien clara, la Biblia dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Este es el que va a volver, y va a volver así, como vino en la primera. Claro, ya no va a venir como bebé, ¿verdad? No va a venir otra vez a repetir, no, ya no, ¿verdad? Pero viene, ¿cómo? Con la humanidad que tomó. Por eso es que él puede llamarse, como dicen Hebreos, nuestro hermano, ¿verdad? Es el representante de nuestra raza en el concilio del cielo. Qué hermoso, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, claro, no creer en la segunda venida es no creer, es pensar que Jesucristo vino ¿a qué? A engañarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y en los versos del 1 al 3, él les había dicho a los discípulos de que muy pronto ya no iba a estar con ellos. Y por supuesto ellos amaban a su maestro y se pusieron tristes con eso. Y en San Juan 14, del 1 al 3, el Señor Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Que creen en Dios? Entonces crean en mí. Por supuesto, porque Él es Dios hecho hombre, ¿no? Él es Dios hecho hombre. Además, Jesús siempre dijo, miren, si es que yo no estaba hablando nada distinto de lo del Padre, digo, yo hablo lo mismo que Él, no hay diferencia. Porque una vez alguien le dijo, mira, muéstranos al Padre, no basta. Y entonces le digo, pero que no me han visto a mí. Si el Padre y yo no tenemos diferencia en el amor, en la bondad, en el carácter, en la ternura con la que trata a sus criaturas, ¿no? En el cuidado. El que me ha visto a mi hijo ha visto al Padre. Y entonces dijo, si creen en Él, crean en mí, que crean en mí. ¿Ve? Y en el verso 2 dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces, claro, todo esto que dicen, pero ¿por qué no ha venido antes? Y todo eso, miren, no ha venido antes por dos razones. Una, el apóstol Pedro dice que que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces Él está concediendo todavía tiempo de gracia, de oportunidad para arrepentirse, arreglar cuentas con Él y prepararse. Pero también el verso del capítulo 14 de Juan dice que Él está preparando lugar para nosotros. Y claro, ya las mansiones están ahí, pero son ciertos trámites los que Él está haciendo.
Y eso es lo que la Biblia llama el juicio investigador. En otras palabras, digamos, para ponerlo en un lenguaje así bien corriente, Él está arreglando los papeles, ¿verdad? Para venir y llevarse a los suyos. Está preparando eso, ¿no? Y dice en el verso 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, claro, Jesús prometió que iba a volver para llevar a los suyos. Para llevar a los suyos. Así es de que esa es nuestra confianza. Ahora, alrededor de cómo va a ocurrir la segunda venida, hay una cantidad de ideas flotando en el ambiente que son muy diversas, ¿no? Pero que no son coherentes con lo que la Biblia dice, ¿no? Bueno, al extremo de que hay algunos que dicen que Jesús ya vino, ¿verdad? Que Jesús ya vino, que vino hace más de un siglo, ¿verdad? Y claro, y hay otras ideas, ¿no?, que dicen que Jesús va a venir de manera secreta, que va a venir en varias fases y todo eso. Entonces miremos qué es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque no olviden, la Biblia es la palabra de Dios. Usted vaya a la Biblia y usted lea lo que la Biblia dice, ¿no? Y en Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Sí, amén. Entonces, noten. La idea esta de que la venida de Jesús puede ser así como medio clandestina y oculta no tiene absolutamente ninguna base. Mira lo que dice aquí, dice: todo ojo le verá. Y algunos dicen: no, mire, pero es que todo ojo de entendimiento es el que le va a ver. Pero el texto no apoya esa posición. ¿Por qué razón? Porque dice: y los que le traspasaron, y los que le traspasaron no tenían espíritu de entendimiento, no tenían ojo de entendimiento, ¿verdad? Ellos estaban crucificando a su Mesías, ¿verdad? Y todos los que han seguido en esa línea, que todavía lo niegan, ¿verdad? Entonces no tienen ojo de entendimiento. Aquí es claro, y dice: todo ojo le verá. Aquí no hay excepciones. Entonces recuerden, la segunda venida de Jesús no será secreta, será visible, ¿verdad? Será visible. Tanto que en Mateo, el capítulo 24 y el verso 27, el Señor Jesús dijo así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, note que dice: y se muestra. Y se muestra el relámpago. Entonces, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, claro, será visible. Y en el Salmo 104.3 dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que hace de las nubes su carruaje, el que anda sobre las alas del viento. Mira qué bonito. Por eso allá en Apocalipsis 1.7 dice que viene con las nubes. Y aquí dice en el Salmo 104.3 que hace de las nubes su carruaje. Y claro, cuando nosotros escuchamos esta palabra, nosotros no debemos olvidar que la Biblia está escrita en palabras humanas, ¿no? Pero muchas de estas maravillas que son limitadas, diría yo, por el lenguaje humano, son fantásticas. Y que solo vamos a poder comprenderlas y maravillarnos de lo que Dios mostró a sus profetas, ¿no?, a sus enviados. Entonces, solo es cuando lo veamos. Y por eso es que usted debe hacer planes para estar ahí,
Porque entonces es que va a poder mirar esto, ¿no? ¿Cómo es que las nubes son el carruaje de Jesús? Y en el Salmo 24, en el Evangelio de Mateo 24, en el verso 30 dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces dice, se lamentarán, y oiga lo que dice, todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces, entonces note, esto será un acontecimiento global, porque dice todas las tribus de la tierra. No será oculto, porque dice, verán al Hijo del Hombre, dice, ¿verdad? Viniendo en las nubes del cielo. Pero no solamente dice que lo van a ver venir en las nubes del cielo, sino que además agrega, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y solo pensemos un momento. Mire, cuando el Señor se manifestó allá en el monte Sinaí, para que el pueblo entendiera un poquito qué clase de Dios era, porque después de 400 años en Egipto, y de estar allá bajo la influencia de la religión egipcia, habían perdido bastante, se había erosionado mucho el conocimiento del Dios verdadero, ¿no? Y claro, el hecho de que ellos fueran esclavos en Egipto y los egipcios fueran los amos, también en la mente de algunos les sugería que los dioses de los egipcios eran más poderosos que el Dios de los hebreos. Entonces, para mostrar que era al revés, entonces que Dios envía las plagas en Egipto y espera que haya un faraón terco, necio, para que le dé la oportunidad de mostrar su poder. Pero la gloria que se mostró en el Sinaí era terrible, ¿no? Tanto que dice que los israelitas estaban temblando. El monte temblaba, dice. Había truenos y nubes y todo. Era parte de la gloria para que ellos entendieran. Ahora imagínense ustedes, eso ocurrió en el monte Sinaí. Pero en la segunda venida no va a ser solo en el monte Sinaí, sino que esto va a ser a nivel global. Un acontecimiento de esa naturaleza no puede pasar inadvertido, no puede ser oculto, será algo grandioso, algo a nivel global, algo que va a ¿qué? Bueno, va a generar una impresión de un impacto enorme en la segunda venida. Algunos hablan de la segunda venida como cualquier cosa y piensan que de repente Jesús se va a aparecer ahí como fantasma. No, Señor. La Biblia dice que va a venir ¿con qué? Con poder, y no solamente dice con gloria, sino que dice con gran gloria. Sí. Y claro, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 7, dijo el apóstol, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, y a vosotros, dijo, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. Ahora, claro, no viene solo. Jesús no viene solo. Dice que viene, y note que dice con sus ángeles poderosos, ¿verdad? Entonces, claro, y a mí me llama la atención, porque como viene con sus ángeles poderosos, por eso es que en Tesalonicenses se le llama arcángel, voz de arcángel, ¿verdad? Porque arcángel no quiere decir que él sea ángel, lo que quiere decir que él es el comandante de los ángeles, él es el jefe, ¿verdad? Y entonces, claro, en Lucas, el capítulo 9 y el verso 26, el Señor, a mí me encanta el Señor Jesús porque Él es muy transparente, ¿no? Él no anduvo diciendo cosas que no son, ni medias verdades, Él decía las cosas tal cual son. Y entonces dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en gloria
en su gloria, en su gloria. Y además dice, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces note, la manifestación de la gloria en la segunda venida no es cualquier cosa, porque dice que viene en su gloria, viene en la gloria del Padre, como si la primera no fuera suficiente. Viene en la gloria del Padre, dice, y además dice que viene en la gloria de sus ángeles. Imagínense, por eso es que el cielo va a estallar, la atmósfera va a estallar para darle pasada. Por eso dice el apóstol Pedro que los cielos pasarán con gran estruendo. Y en Apocalipsis dice que el cielo se enrolla como pergamino. ¿Por qué? La gloria, el poder que acompaña a la segunda venida es tan grande que genera todo eso. Y por supuesto, eso hace también que la tierra tiemble, que la tierra se vea sujeta ¿a qué? Se vea sujeta a un terremoto que para nosotros ahora, y yo creo que a los mismos que geólogos que son especialistas en esto les cuesta imaginarse. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que todo monte y toda isla se removió de su lugar, se cayeron, ¿verdad? Se cayeron, todos, en la tierra, toda la tierra. ¿Verdad? Entonces entendamos, la segunda venida de Cristo. Por eso es que la segunda venida de Cristo es el fin del mundo, tal cual lo conocemos ahora, ¿verdad? Porque no es un acontecimiento en el que Jesús viene y que aquí todo sigue igual, no, para nada. Aquí nada va a seguir igual cuando Cristo venga, ya lo vamos a ver. Y en Mateo 25:31 dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Claro, en su primera venida él vino como un siervo sufriente, vino como el Cordero de Dios. Pero ahora regresa como. Se fue para servir como nuestro sacerdote, como nuestro abogado. Y regresa como nuestro rey. Regresa en su trono de gloria, ¿verdad? Viene entonces a buscar a sus súbditos, a los súbditos de su reino, ¿verdad? Y claro, los súbditos de su reino son todos aquellos que voluntariamente quisieron decir a Jesús: sí, Señor, te reconozco como mi rey. Todos son sus súbditos. Y entonces sometieron a su gobierno. Y claro, anduvieron en esta tierra bajo la influencia santa del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, esos son los súbditos. Entonces viene por ellos, como su rey viene por ellos. Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso 16, entonces el apóstol dice, lo que pasaba era que en Tesalónica pareciera que algunos hermanos estaban muriéndose y ellos tenían la expectativa de que la segunda venida iba a ocurrir en sus días, y no venía. Y entonces el apóstol Pablo les dice: miren, no olviden esto, ¿verdad? Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, en otras versiones dice con aclamación, con voz de arcángel. Claro, viene con voz de arcángel porque viene dándole órdenes a su ejército, todos los ángeles gloriosos que lo acompañan, ¿no? Dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no solo será visible, sino que será audible. Por eso dice voz de mando. Precisamente la voz de mando es una voz fuerte para que todos se escuchen. Y dice con voz de arcángel. Y todavía dice con trompeta de Dios, ¿verdad? Claro, en el pasado, cuando existían las monarquías históricas, ¿no?, los heraldos iban adelante con trompetas y entonces anunciaban que el monarca estaba acercándose, ¿verdad? Entonces, claro, esta es la figura. Dice con trompeta de Dios. Así es de que, primero,
porque ya llevamos así como tres grandes cosas hasta donde vamos. Primero, la segunda venida será una realidad. Segundo, no será, vendrá así como Él vino, ¿no? Conservando la humanidad que tomó. Y la va a conservar para siempre. Segundo. Tercero, no será oculta, sino que será visible. Será con poder. Cuarto, será como, será audible, ¿verdad? Claro, vamos a escuchar todo el ruido que genera. Imagínense todo el ruido que genera un terremoto y que el cielo se rompe y además dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, los ángeles gloriosos vienen anunciando que su rey, nuestro rey, regresa para cumplir que la promesa que hizo allá en San Juan 14 de venirnos a llevar. Y en Mateo 24:31 dice, mire qué hermoso, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Claro, los ángeles vienen acompañándoles y el Señor con su voz de arcángel como comandante que es, les dice, miren, vayan a buscarme a los de este lado, a los del otro, a los de los cuatro ángulos de la tierra, vayan a traer a mis escogidos, vengo a llevar mis súbditos, vengo a cumplir la promesa que hice, que iba a volver para llevarlos. Y entonces aquí, bueno, yo hago un paréntesis en el hilo para preguntarle a usted, ¿y usted quiere ser de esos escogidos? ¿O ya lo es? La decisión es suya. La decisión es suya. Algunos piensan que es Dios el que escoge. Dios no escoge. La Biblia es bien clara. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, que sea escogido para salvación. ¿Verdad? Entonces ahora viene a traer sus escogidos. ¿Por qué? ¿Cuándo se escogieron? ¿Verdad? Bueno, primero los escogidos hicieron su decisión por Cristo cuando estaban en vida aquí en la tierra. Mire, ya cuando alguien se muere ya se dio su destino eterno. Y ahí no hay manera, no importa que le recen, no importa que le digan misas, no importa que le construyan mausoleos, no importa nada, ya no se puede cambiar su destino eterno. Porque el destino eterno de una persona está condicionado a las decisiones que esta persona toma cuando está viva. Todo lo demás, disculpen, pero es cuento, ¿verdad? Entonces, para ser escogido, entonces, claro, usted tiene que aceptar a Jesucristo con su corazón, de verdad. Y entonces ahora en el cielo Jesucristo está haciendo ¿qué? En el cielo ahora Jesús está revisando los registros de todos aquellos que en algún momento de su vida dijeron yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. El Señor no necesita que nadie le ayude para salvarnos, y Él es Dios y Él es todopoderoso. ¿Ah? Y entonces, claro, entonces Él está ya revisando la lista de todos los de que alguna vez hicieron esa decisión, pero desafortunadamente algunos no han perseverado. Y el Señor Jesús fue bien claro. El Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces ahora está revisando la lista y está diciendo, este sí, este está perseverando, o perseveró hasta el último día en que estuvo con vida, entonces este es de los escogidos. En cambio los otros volvieron atrás, como la mujer de Lot. La mujer de Lot en algún momento decidió salir de Sodoma. Y Jesús dijo, miren, no miren atrás, no vuelvan, ¿verdad? Perseveren hasta el fin. Y entonces, ¿qué sucedió con la pobre mujer? Se volvió al mundo prácticamente, digámoslo de esa manera, ¿no? Volvió atrás. Miró. Dios le había dicho, no lo hagas. Y entonces ella, claro, y como algunos dicen, es que el problema es que muchos salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos, ¿verdad? Y entonces, claro, vienen a la iglesia y siguen conservando la misma cultura mundana, los mismos gustos mundanos,
el mismo estilo de vida mundano, y entonces eso, ¿qué indica? Indica que al final de cuentas van a salir fuera, se van a echar atrás, ¿verdad? Entonces, claro, Jesús viene para llevar, dice, a sus escogidos, pero recuerde que Jesús no escoge arbitrariamente. Esto tiene que ver con la decisión suya, la que usted hace, ¿verdad? Porque Dios quiere llevar a todos. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y note lo siguiente. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice que habrá 2 resurrecciones. En la primera resurrección resucitan todos aquellos que forman parte de los escogidos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, y este es uno de los pasajes para mí más consoladores, ¿no? Con frecuencia, por la ausencia de los pastores, nos toca a veces tener algunas palabras de reflexión en algunos funerales. Y es interesante porque es interesante cuando el funeral es desde un hermano o una hermana de la iglesia que perseveró hasta el último día. Es bonito. No es que sea bonito que se haya muerto, pues, pero es bonito porque uno puede en ocasión del funeral decir, mire, tenemos la seguridad, tenemos la garantía que en el momento de la segunda venida, este hermano que ahora está metido ahí en el ataúd, que su cadáver está ahí, va a resucitar, va a volver a la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, claro, todos estos que dicen que la segunda venida de Jesús ya ocurrió hace más de un siglo o quién sabe cuándo, pues sí, todo esto que hemos estado describiendo, eso no ha pasado. Entonces todo eso no puede ser verdad. Entonces, claro, los muertos en Cristo no han resucitado, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso no tiene sentido. Así es de que, y luego dice en el siguiente verso, en el verso 17, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, es decir, los que ya habían muerto y que murieron en Cristo, seremos arrebatados, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces note que una cosa que es importante. En la segunda venida el Señor Jesucristo viene, pero Él no va a poner sus pies aquí en la tierra, ¿no? No, sino que dice que los escogidos, los resucitados y los que estén vivos, dice que serán llevados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Esto guárdelo, por favor. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo advirtió en Mateo 24 que iba a haber algunos que iban a decir, mire, Cristo ha venido, está en tal parte, está en el desierto, está en los aposentos, está en una cueva allá en una montaña. No, Señor, no. Si usted se encuentra a un Cristo, entre comillas, ¿no? Le tendrá que ser un impostor que anda aquí en la tierra. Puede ser que ande hablando lindo, puede ser que ande sanando enfermos, puede ser que ande haciendo milagros, pero si anda caminando aquí en la tierra, usted puede saber que ese es un demonio. ¿Por qué? La Biblia es bien clara, y la Biblia dice que cuando Jesús venga vamos a encontrarnos con Él en el aire, y de ahí estaremos siempre con el Señor. Vamos a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, recuerden muy bien esto, recuérdenlo muy bien, porque el Señor nos anticipó que iba a haber una falsificación de la segunda venida tan poderosa, tan maravillosa, que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Y si va a engañar si fuera posible, aún a los escogidos, entonces, y a los que no son escogidos, y a todos aquellos que hasta el momento no les ha importado, entonces ellos se van a tragar la mentira, la falsificación, la impostura de que Jesús ha venido, ¿verdad? Entonces, claro, si alguien le dice a usted que Jesús ha venido y que está en tal lugar, usted puede saber que eso
Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando venga usted lo va a ver si está vivo. Eso es lo que la Biblia dice. Todas las tribus de la tierra, dice. Todo ojo le verá. Como el relámpago que sale en el este, ilumina hasta el oeste. Todo, y con todo lo que va a ocurrir, que ya usted sabe, porque se lo acabo de decir, basado en la Biblia, y que usted puede volver a la Biblia y confirmar si lo que estoy diciendo ya es lo que la Biblia dice o no. Entonces, recuerden, por eso es que Tito, Pablo escribiéndole a Tito le llama la esperanza bienaventurada. Dígame usted, ¿y qué esperanza más bienaventurada, más dichosa, más feliz hay que irse al cielo con Jesús? Dígame. ¿Ah? Fuera de este mundo de maldad, arruinado, contaminado de crimen, de violencia, de inmoralidad extrema. Entonces, claro, ir con Jesús, eso es lo más maravilloso que puede ocurrir. Esa es la razón de ser del Evangelio. Por eso es Evangelio, porque es la buena noticia. Que podremos salir de este mundo malvado, ¿verdad? Y entonces, por eso cito pues el pasaje, por si quieren la cita bíblica, en Mateo 24:26 dice: así que si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis. He aquí, en los aposentos, no lo creáis, dijo Jesús, ¿no? Y en el verso 27 dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y claro, ya comentamos que, pues sí, habrá la resurrección. La primera, porque dice resucitarán primero, dijo en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Los escogidos, los muertos en Cristo, los escogidos que estaban muertos. Pero los otros, ¿cuándo? Esa es la primera resurrección. Por eso dice, resucitarán primero. Va a haber una segunda resurrección. Pero esa no va a ser en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a ser? Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 5 dice: mas los otros muertos, los que no eran escogidos. Pues sí, ¿por qué? Porque a ellos nunca les importó el inmenso sacrificio y el amor tan grande que Jesucristo mostró para salvarlos. No les interesó. Entonces lo rechazaron. Y algunos hasta se volvieron enemigos, ¿no? Es increíble cómo hay un montón de gente que no solo no cree, sino que se empeña en hacer guerra, en molestar a los hermanos que van, ¿cómo se llama?, rindiéndose al Señor. Dice Apocalipsis 20, 5 y 6, mas los otros muertos, es decir, los que no eran escogidos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, 1000 años después de la segunda venida es que van a resucitar los otros. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: porque la hora viene, dice, cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Unos, dice, para vida eterna. Eso es en ocasión de la segunda venida, porque estaba hablando ahí de los escogidos. Y luego dijo, y otros para condenación. Eso es 1000 años después de la segunda venida. Es lo que dice Apocalipsis 20, 5 y 6. Y dice el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y habitarán con Él en el cielo por 1000 años. 1000 años en el cielo. Y después, la tierra nítida otra vez, porque está escrito. El profeta Isaías dice que la tierra fue creada para ser habitada. Y después de los 1000 años en el cielo, los redimidos regresaremos con Cristo para recibir la tierra como Dios la hizo originalmente. Y claro, mire, para los amantes de la naturaleza, esta debe ser una noticia maravillosa. ¿Cuántas especies de plantas y animales ahora están extintas? No, ya no hay. Y ahí van a estar todas. ¡Qué lindo! Y claro, todos estos animales, ¿no?, que ahora a veces algunos piensan que son eslabones perdidos. No, eran otras especies que se extinguieron, ¿verdad? Entonces es importante. Además de eso, en 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 52,
y 53. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es la trompeta que se mencionaba en en 1 Tesalonicenses 4, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice, seremos transformados. Y por eso es que se llama evangelio, pues son buenas noticias, ¿no? Yo me gustaba platicar, teníamos un hermano que él desde muy pequeño sufrió de parálisis infantil, ¿no? Y entonces quedó minusválido. Pero él murió en la fe, murió muy fiel y qué lindo. Y yo le decía, hermano, él se llamaba Manuel. Yo decía, hermano Manuel, cuando usted resucite, le decía a él, o cuando, sí, porque él estaba bastante malito. Cuando usted resucite no va a resucitar así, le dice, como tienen las piernitas ahora. No va a tener cabales. Va a poder saltar, va a poder caminar, va a poder hacer todo lo que ahora no puede hacer. Y así será con todos aquellos que entraron en la tumba como con defectos físicos. Cuando salgan de ahí, habrán como resucitarán, porque es que en el cielo no hay lugar para lo defectuoso. Y por eso el Señor nos transformará. Y dice que será algo instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y entonces dice, y nosotros seremos transformados. Y en el verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Claro, ahora somos mortales, ¿no? Pero la gracia de Dios nos va a permitir tener vida eterna. Y hay un detalle que a mí me gusta mencionar siempre, y es este, ¿no? Mire, como vamos a ir al cielo con Jesús, y eso es el tercer cielo, y eso es el centro del universo, y claro, ¿a qué velocidad vamos a tener que viajar en el espacio? ¿Ya? ¿A qué velocidad? Y claro, con los cuerpos que tenemos ahora, no podemos, si uno no puede salir de la atmósfera y pensar que va a sobrevivir así, no puede, pero con los cuerpos que vamos a recibir, con eso sí es posible. Entonces, en realidad me emociona cuando veo que Dios tiene todo fríamente calculado, ¿no? No dejas cabos sueltos. Va a venir, va a recoger a sus escogidos, va a resucitar a los que ya habían ido al sueño de esta muerte temporal. Y entonces, y a los escogidos dice que les va a dar que cuerpos que son capaces de viajar a través del espacio, seremos transformados. Cuerpos que no se corrompen. En el resto del capítulo 15 dice que la carne esta actual que tenemos no puede heredar, ¿verdad? Y por eso es que en Filipenses el capítulo 13 y el verso 20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice, oiga, qué hermoso, transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual también sujetará así todas las cosas. Entonces, claro. Y en 1 Corintios, porque estaba leyendo Filipenses 3, 20 y 21, en el verso 20, dice que habla de Jesús. Dice que las resurrecciones ocurren en su debido orden. Esto en el capítulo 15 y el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Y dice, Cristo primero. Y luego dice los que son de Cristo, y note lo que dice, en su venida. En su venida, ¿verdad? Y Pablo tenía esto bien claro, y por supuesto, todos estos son santos varones y mujeres del pasado que fueron fieles y que recibieron la palabra de Dios tal cual es. Ellos sabían que los muertos escogidos, los escogidos, no reciben su galardón cuando se mueren, como muchos creen ahora, ¿no? Oiga usted lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 4 y en el verso 7. Anótelo. 2 Timoteo 4, 7.
y 8. Dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Pablo está diciendo: he perseverado hasta el fin. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Entonces, cuando dice en aquel día, ¿de cuál día está hablando? Está hablando del día de su venida. Por eso dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. También van a recibir la corona, el galardón, el regalo, porque es un regalo que recibimos por gracia. Entonces, ¿cuándo? En la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y en Mateo 24:30 dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Y note, esta manifestación del poder y gloria para los escogidos les produce alegría, ¿verdad? Porque pues sí, es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que dijo que iba a venir para llevarlos, porque ya las mansiones en el cielo para estar esos 1000 años allá ya están listas, ¿verdad? Los trámites están hechos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, este no será el caso para todos, sino que todos aquellos que ahora no creyeron que la Biblia era la palabra de Dios, no creyeron ni aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces, ¿qué ocurrirá con ellos? Dice Apocalipsis, la venida de Cristo con poder y gloria, ¿qué efecto va a producirles? Dice Apocalipsis 6 y el verso 15. Dice: y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, las élites, estas son las élites. Pero no solo las élites, porque dice: y todo siervo, y todo libre. Estas ya son las otras clases, ¿no? Se escondieron en las cuevas, dice, y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Claro, el poder y gloria de Cristo regresando en su segunda venida, a ellos les produce pánico, les produce terror. Y en el libro de Judas, en el capítulo 1, tiene solo un capítulo, y dice en los versos 14 y 15, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus decenas de millares, con decenas de millares de santos, dice, los ángeles que le acompañan, para ejecutar juicio, dice, contra todos, y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura o blasfemia que los pecadores impíos habían hablado contra él. Entonces, insisto, esto sí es emocionante conocerlo, pues, como teoría, ¿no? Pero el propósito no es simplemente que tengamos eso en el intelecto. El propósito es que entendamos que aquí no hay tercera opción. O somos escogidos o no somos escogidos. Y que los escogidos es increíble. Ni siquiera podemos imaginar, como el apóstol Pablo dijo, lo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Y claro, los que no fueron escogidos, estamos mirando acá, que no es que van a quedar impunes. No es que nada va a pasar. Muchos creen que ahora van a quedar así y que todo... No, Señor. Para Dios es justo. Y precisamente, justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que dice, ¿no? Y entonces, y claro, en el profeta Sofonías lo dijo de esta manera. Sofonías, el capítulo 1 y los versos 14 y 15 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso.
clamor del día de Jehová. Amargamente gritará allí el valiente. Todos estos que ahora presumen de su poder terrenal por su poder político o su poder económico o su poder religioso, entonces dice que ¿qué va a pasar ahí? Amargamente gritará el valiente, dice. A eso se refiere cuando dice el valiente, ¿no? Y dice en el verso 15, día de ira aquel día de angustia, dice, y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de densa niebla. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere para usted? ¿Qué quiere para usted? Dios quiere que usted sea de los escogidos. ¿Por qué que usted no quiere ser de los escogidos? ¿Ah? Es bueno que usted reflexione y recapacite. Vaya a la Biblia y lea los pasajes que le estoy diciendo para que usted se dé cuenta que es Dios que ha hablado, ¿no? Y en su amor nos ha mostrado las cosas tal cual van a ser para que nosotros pues sí hagamos una decisión inteligente, sabiendo pues a qué nos atenemos, ¿no? Y dice dice Jeremías en el capítulo 25 y el verso 33, y en aquel día de los muertos, dice, los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Mire, cuando Cristo viene, en esta tierra no queda nadie vivo. ¿Por qué? Por los escogidos Él se los lleva para el cielo. Y todos los demás, dice el profeta Jeremías vio en esta visión, dice que todos los demás se murieron. Y por eso es que dice que los cadáveres quedaron regados ahí, que sin enterrar. ¿Por qué? Si no había nadie vivo que los enterrara, ¿verdad? Entonces dice que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y el profeta Sofonías en el capítulo 1, de los versos 2 y 3, dijo, destruiré del todo las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces aquí no hay tal cosa de que Jesús viene y aquí la gente queda viva para vivir no sé cuántos años y tener una segunda oportunidad. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aún cuando Cristo venga, aún los animalitos, todos esos van a morir, porque todo será destruido sobre la faz de la tierra. Será un cataclismo súper espantoso. Y dice luego Jeremías, en el capítulo 4 y el verso 26, miré, dice, y aquí la tierra fértil era un desierto. Todas sus ciudades habían quedado asoladas a la presencia de Jehová delante del furor de su ira. Porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Es decir, todo lo que está sobre la faz de la tierra es destruido. El planeta como tal, el globo ese no es destruido. Pero todo, lo que ahora podríamos llamar la civilización, pero no solo eso, pero el ecosistema global, todo eso es destruido. Y por eso dice el profeta, dice, toda la tierra será asolada. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo determiné, y no me arrepentiré, ni me retraeré de ello. Y en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 6 dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mire, a través de toda la historia los cristianos hemos padecido persecución. Y en el futuro, antes de la segunda venida, también la vamos a padecer, y quizás más recio. Pero eso no va a quedar así. 2 Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, o sea, los que sois perseguidos, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, es decir, en la segunda venida. Todo esto, mire, cuántas cosas en la segunda venida, ¿no? Ahora, claro, todos estamos ansiosos de que las cosas se arreglen, ¿verdad? De que ya es insoportable.
Y entonces, pero eso, ¿cuándo es que va a ocurrir? Va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y claro, al final, Satanás quedará en este planeta, es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20, léase todo el capítulo. Entonces dice que quedará en este planeta atrapado por una cadena de circunstancias. No hay seres humanos aquí, no, ni animales ni nada, no hay, queda solo durante el periodo de 1000 años. Y a los 1000 años, entonces, dice al capítulo 20, será suelto de su prisión. Y mire, recuerde esto, los escogidos son escogidos porque ellos optaron por Jesús. Por eso el Señor dice en Ezequiel el capítulo 33 y el verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. Mire, Él no quiere que nadie se muera. Él quisiera que todos, sin excepción, fuésemos escogidos. ¿Verdad? Porque dice, no me complazco en la muerte del impío. Sino dice, en que se vuelve el impío de su camino. Él está diciendo, no, a mí no me causa alegría que una persona muera. ¿Para qué? Para perdición eterna. No. Si no, dice, a mí lo que me alegra, y Jesús lo dijo así, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y él dice, que el Señor se complace ¿en qué? En que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis? Dice. Mire, ese es Dios. Y claro, si usted no ha hecho su decisión por Él, escuche lo que Dios dice, lo que Dios le manda a decir, ¿no? Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué habréis de morir? Dice. Y claro, y por supuesto al final, recuerde que en el universo la única mancha que hay ahora es este planeta, pero entonces va a ser purificado. Y contrario a lo que las mitologías paganas han popularizado, de que Satanás y los condenados, según le llaman ellos, yo les llamo los no escogidos, porque ellos no quisieron. Entonces, y según estas mitologías de origen pagano, porque eso no está en la Biblia, Satanás y los no escogidos van a estar ahí siendo torturados para siempre, eternamente. Mire, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que serán consumidos. Y el mismo Satanás dejará de existir, porque el universo será limpiado, será purificado. Oiga lo que el Señor le dijo a Satanás en Ezequiel 28:18. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual, ojo, oiga lo que dice, el cual te consumirá y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, claro, al final de los 1000 años, Satanás será arrojado al lago de fuego y el fuego lo consumirá. La Biblia dice que él será ceniza. Y me da tristeza porque en Apocalipsis 20 dice, y todos los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego que Dios había preparado, dice, para Satanás y sus ángeles. Mire, el lago de fuego, ese fuego consumidor que va a acabar con el pecado, con la maldad definitivamente en el universo, no fue hecho para los seres humanos. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, algunos insisten en ir ahí. Y van a ir ahí porque Dios les respetará su decisión. Y termino hoy diciéndole, mire, Dios es maravilloso. Dios no quiere que usted se pierda. Usted no ha hecho su decisión todavía. Hágala. Y si usted ya la hizo,
y usted conoce a alguien que no la ha hecho, compártale esta reflexión, que se dé cuenta. Que se dé cuenta de la urgencia que hay de hacer esta decisión para formar parte de los escogidos. Ciertamente, la segunda venida de Jesús es lo más maravilloso, ¿verdad? Estamos ansiosos de que ocurra, pero estamos ansiosos también de que muchos que todavía no han hecho su decisión la puedan hacer antes de que sea demasiado tarde. Que Dios les bendiga. Bondadoso Padre, anhelamos el día cuando Jesucristo, tu Hijo, regrese para llevarnos con Él. Mientras llegue ese momento, concédenos la gracia y el poder que solo tú puedes dar por medio de la presencia de tu Espíritu para perseverar hasta el último momento. En el nombre precioso de Jesús lo suplicamos. Amén.